tres fechas decisivas para la afirmación reciente de los derechos fundamentales. En primer lugar, diré que viví con atención e interés los pasos que condujeron a finales del año 2000 a la redacción por la Unión Europea de lo que se llama la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la más moderna, la más reciente, la más progresiva de las declaraciones de derechos existentes y que fue elaborada, insisto, en concreto, en el ámbito de la Unión Europea, para que no se hablara de su déficit democrático, para que no se alegara que era solo una organización volcada sobre el comercio y aspectos económicos. La Unión Europea, conmemorando ese suceso de principio, final de siglo y de milenio, quiso elaborar una declaración de derechos. Y, en efecto, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 18 de diciembre del año 2000, a continuación del Consejo de Niza y culminando el llamado semestre francés, ofrece el texto de esta, que en abreviaturas llamaré en adelante la Carta. Ofrece el texto de manera que se hacía público, revalidado con la firma de quienes en aquel momento presidían las tres instituciones más cualificadas de la Unión Europea. Y a partir de allí, en esta década última, se han ido produciendo una serie de pasos marcados por momentos de esperanza, marcados también por desengaños. Por ejemplo, recuerdan ustedes cómo vivimos muy de cerca el proyecto de tratado para una Constitución Europea, proyecto que abrió una ventana de esperanza porque en él la Carta era la segunda parte de la Constitución, lo que quería decir que los preceptos proclamando los derechos fundamentales valían igual que los tratados, estaban en el rango superior del derecho comunitario con toda su fuerza. Pero si se abrió una ventana de esperanza, vino luego el desengaño, como recuerdan, cuando el referéndum francés primero y el referéndum holandés después echó por tierra todo aquel trabajo. Pero venimos ya al dato más reciente. Por fin, el 1 de diciembre pasado, el 1 de diciembre del año pasado, ha entrado en vigor formalmente el Tratado de Lisboa. Casi no nos lo creemos. Después de tantas idas y venidas, después de tantos avatares, casi diríamos fue una sorpresa, porque además hubo que superar, como recuerdan, toda una serie de dificultades. Cuando parecía que lo difícil estaba hecho, pues vino nada menos que el chantaje irlandés. Irlanda, que tanto había recibido de la Unión Europea, resulta que dice por referéndum que no quiere el Tratado de la Unión. Hubo que repetir el referéndum, etcétera, etcétera. Y después, cuando ya todo parecía estar a punto, pues vino ese final funambulesco de la infumable e impresentable maniobra del presidente de la República Checa, que cuando su Parlamento, cuando su gobierno estaba decidido a que culminara el proceso, puso él una serie de dificultades. Pero, sin embargo, todo eso se superó y ya está en vigor el texto de la Carta de Derechos Fundamentales, que, de acuerdo con lo que expresamente dice el tratado, tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. De modo que, por consiguiente, hoy ya no hay duda de que la Carta de Derechos Fundamentales es derecho comunitario primario, es derecho del mayor rango, es derecho constitucional que vincula sin ningún género de dudas y que, por consiguiente, ha culminado su proceso de aplicación. Hoy estamos acostumbrados a pensar que el derecho que se aplica en España pues es el derecho que hacían las Cortes o el derecho que se hace en el Parlamento de Sevilla, etcétera, etcétera. Y hay que saber que eso es cierto, pero junto a ese derecho, en cantidades ingentes, se aplica como derecho español, derecho que proviene de fuera, derecho comunitario. Texto de la Carta, hay diversas y numerosas referencias concretas y expresas a la administración pública. De modo que no solo cuando le dice
no interfieras en la libertad de prensa, no interfieras en la libertad de cátedra, no interfieras en la libertad política. No solo en esos casos, sino que hay referencias expresas. Primer ejemplo en este sentido. Y es un ejemplo que no deja de ser curioso o sorprendente. La Carta se preocupa porque la tutela de un derecho hoy muy importante, sometido a grandes dificultades, como es el derecho de la protección de datos, la Carta se preocupa porque la organización del mismo se haga desde lo que llamamos una administración independiente. Uno dirá, ¿pero qué ocurrencias tienen los redactores de la Carta? Pues bien, si leemos en efecto el artículo 8 sobre protección de datos de carácter personal, que es una de las vertientes novedosas de la Carta, toda persona tiene derecho a la protección de datos, en fin, en un tema muy vivo, muy polémico, contradictorio con otros valores, pero ese no es ahora nuestro tema, y aquí se dice, el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente. De modo que no se fía, diríamos, de la administración tradicional, no quiere una administración jerárquica, sino que se quiere que la gestión de tan importante valor se haga desde una organización administrativa que tiene un grado de autonomía, un grado de independencia, una no servidumbre a las previsiones jerárquicas. Lo que bien claramente nos expresa el rótulo del artículo 41 de la Carta, donde dice derecho a una buena administración. Aquí está el punto de partida, aquí está el origen del contenido de nuestras jornadas, de lo que luego se ha desarrollado en estatutos, en leyes autonómicas, etcétera, etcétera. El artículo 41, cuando se hizo en el año 2000, derecho a una buena administración. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente dentro de un plazo razonable. Este derecho incluye en particular, etcétera, etcétera. No entro ahora, porque esto va a ser ya materia de desarrollo por las ponencias concretas, pero nos encontramos así con el protagonismo de nuestras reflexiones. De modo que inserto en una declaración de derechos, formando parte de un tratado internacional que España ha ratificado, este precepto penetra en el sistema jurídico español. Recuerden el juego que en esta línea representan el artículo 93 sobre el derecho comunitario de la Constitución y el artículo 96 sobre los tratados internacionales. A través de este mecanismo, si recordamos luego que el derecho a una buena administración forma parte del contenido del artículo 149.1.18, de modo que el régimen jurídico de las administraciones públicas es materia de competencia del Estado, nos evidencia que esto será aplicable a todas y cada una de las administraciones existentes y que ya he enumerado. Y llego ya al punto final para decir, colofón, que la evolución, entiendo, ha sido bien interesante, de manera que desde ese mandato objetivo del buen andamento de la Administrazione, que incluía en el 1947 la Constitución italiana, la buena administración llega a una declaración de derechos junto a otros derechos y libertades como una opción que ofrece titularidades y pretensiones que permitan al ciudadano accionar ante los tribunales o acudir a sus valedores. No es mi función analizar el contenido concreto, como decía, pero quiero recalcar que junto a la proclamación genérica del derecho, junto a todo lo que tiene de simbólico para que se asuma en la sociedad esta idea, resulta decisivo diseccionar estos aspectos. Y en este sentido, dejen que muestre mi empeño por decir que todas y cada una de las administraciones no deberían descansar hasta que se conciencien de la necesidad interna de actuar y de poner en marcha sus procesos para lograr este objetivo de una buena administración. Me atrevería a decir que menos leyes, menos palabras bonitas y más hechos. Aplicar lo que ya tenemos, aplicar lo que ya está previsto. Y en este sentido, y ahora sí que de verdad para ir concluyendo, les sugeriría 6 ejemplos para reflexionar, para que ustedes piensen
¿En qué medida puede contribuir decisivamente a una buena administración? Por ejemplo, primero, el esforzarse para que funcione la corrección más absoluta, la neutralidad más exacerbada a la hora de preparar primero y luego adjudicar los contratos. Se dice muy fácilmente, pero como ustedes saben, aquí hay una realidad cotidiana verdaderamente importante y decisiva. Buenos contratos, lo que permitirá mejorar la calidad, además, y abaratarlos. O, en segundo lugar, piensen lo importante que es para conseguir una buena administración habilitar unos buenos funcionarios profesionalizados, devolver el protagonismo a los funcionarios locales y también que los políticos se retiren a la alta dirección, porque nos hemos acostumbrado a que por el hecho de ser elegido en unas listas nadie discute la legalidad democrática, hay quien se considera ya habilitado para saber absolutamente de todo. Una buena profesionalización del funcionariado me parece decisivo a las órdenes de la alta dirección política. O, en tercer lugar, como es muy importante para lograr una buena administración, asegurar la más rigurosa objetividad en concursos y oposiciones para seleccionar funcionarios, de manera que se apliquen los principios constitucionales de mérito y capacidad. En cualquier pueblo de España, los ciudadanos saben que hay un pitorreo enorme porque esta plaza está prevista para fulanito y la siguiente para menganito en el reparto de unos y de otros. Principio de mérito y de capacidad es un principio constitucional inexcusable y yo creo que una base decidida para que funcione la buena administración. O, en cuarto lugar, la buena administración se logra considerando que el dinero público es sagrado, preparándose para funcionar de la manera que no se despilfarre ni un euro. Y es que estamos muy acostumbrados a que con demasiada frecuencia hago la obra, deshago la obra, lo que a mí me gusta llamar el baile de las estatuas, el concejal que pone la estatua del prohombre, pues hoy la ponemos aquí, mañana la ponemos allí, hacemos y deshacemos, y quienes deberían dar ejemplo con demasiada frecuencia son el supuesto del despilfarro del dinero público. En quinto lugar, un mero ejemplo, hay una serie de actuaciones previstas, como por ejemplo la que se refiere a la intervención del gasto público. Pues bien, la más rigurosa intervención en materia de gasto público, qué duda cabe que contribuye sobremanera a esta cuestión. Y en sexto y último lugar, el sistema administrativo conoce de una serie de controles. Hay unas modalidades de control que funcionan. Por ejemplo, un principio constitucional muy importante es el de la autonomía municipal, pero la autonomía municipal no quiere decir que no haya ningún control. Yo soy de los que he vivido patéticamente el hecho de que el Tribunal Constitucional fuera diciendo estos controles no, estos controles no, estos controles son contrarios a la autonomía municipal. ¿Cómo se puede dejar el urbanismo en manos de un pequeño ayuntamiento que seguramente no tiene ni staff, ni tiene posibilidades, ni tiene medios? Hay unas modalidades de control, hay quien tiene que supervisar y hay quien no puede legitimar el haber hecho la vista gorda. En fin, termino como empezaba, recalcando que me ha agradado mucho que me llamaran para pronunciar esta introducción sobre el gran tema del derecho a la buena administración, del que mucho esperamos, para lo cual hay que realzar su significado simbólico, hay que movilizar a la opinión pública, hay que animar y educar a los particulares y a sus abogados para que ejerciten las acciones correspondientes, pero también hay que remover hasta los cimientos a las administraciones públicas y a quienes las incitan, partidos, opinión pública, prensa, para que se haga de conocimiento general esta idea de la necesidad de la buena administración.